Así que, bienvenido. Welcome, Mr. Laszlo. Thank you for being here today with us, and welcome to the start of the night. We have a very special night today because we are with Mr. Fatemy Ghani, which is one of the best Crown ambassadors in DXN, and we are very sure that you too will do a very, very good webinar with a lot of very good tips. So thank you for being here, Mr. Fatemy. Welcome to Spain. And again, it's all yours. I will be translating. Buenos días, Antonio. Buenos días, DXN Spain. And good morning, Mr. Ghani. Good morning. And I would like to say buenos días, Mr. Rafael, Aeronautico Ambassador, because as I see, he's here too. So buenos días, Rafael, too. So. Así, buenos días para España, buenos días para Mr. Fatemy, y también ve que tenemos con nosotros a otro embajador Corona que es Rafael Díaz, así que también buenos días a Rafael. Okay, so tonight I'm really excited too because Mr. Ghani, who is my old friend here, and we can listen to him and we can talk about a little bit is how working his DXN business. Muy bien, hoy tenemos una noche muy emocionante porque tenemos hoy, esta noche, a mi amigo Mr. Fatemy, quien nos va a explicar cómo hace su negocio con DXN. So, Mr. Ghani, of course, we know you are really successful in this DXN business, but we want to know more about you. So, my first request, my first question, when, why, and how did you start your DXN business? Please tell your story. Todos nosotros sabemos que tú eres muy exitoso en DXN, pero nos gustaría conocer un poco más sobre ti. Nos gustaría saber cuándo, cómo y por qué empezaste tu historia con DXN. And good morning, everyone. Buenos días a todo el mundo. It's always my pleasure to be in such events where there are a lot of people, there are Crown ambassadors, and there are so many diamonds over here right now. Es para mí siempre un gran placer estar cuando hay un evento con tanta gente, con embajadores coronas y con gente con tanto interés en este momento. And thank you for inviting me for this special talk. Muchas gracias por invitarme a esta noche y a esta charla tan especial. So the question that was asked by Laszlo is my story. La pregunta que me hizo Laszlo es mi historia. In our business, remember, story really tells your success. En este negocio, la historia realmente habla de tu éxito. No doubt, I'm going to talk about myself, but all those who are members, star agents, star diamond, this is a lesson for you all to follow, and that will be a faster way to get to the Crown Ambassador. Realmente no es hablar sobre mí, sino es hablar de todos aquellos que comienzan como agentes estrellas, diamantes, y cómo hacen su camino hacia embajador Corona. So the first part of the question is, when did I join? It was in 2003. La primera parte de la pregunta es ¿cuándo me afilié a DXN? Y fue en 2003. And the question second was, why did I join? Y la segunda pregunta fue ¿por qué me afilié? I joined because of my own health reason. Me afilié primero por mis razones de mi propia salud. I joined as a consumer. Me afilié como consumidor. And the problem that I was facing was for almost 10 years. El problema que yo tenía era un problema que ya tenía por más de 10 años. And my own brother who diagnosed my problem of the stomach, he said, there's no cure. You need to use medicine forever. Y mi hermano, que también padecía del mismo problema, le dijeron que no había cura y que tenía que padecer de esto por toda la vida. So I suffered for a long time, almost 10 years. Así que yo sufrí de esta enfermedad por un largo tiempo, por casi 10 años. I had my mind open for natural treatment, naturopathy. Sin embargo, tenía la mente abierta buscando opciones como tratamientos naturales y naturopatía. And I tried a lot of other natural cure
methodology. Y traté algunos otros métodos naturales, otra metodología natural para buscar solución. Like in India, there is Ayurveda. Como en India existe la Ayurveda, Then homeopathy, homeopatía, then traditional Chinese medicine. la medicina tradicional china. And then in our part of the world, there is herbs which is called, hikmat. This is a natural way to go with the weeds and the seeds. They're all natural things. Y en nuestra parte del mundo existen muchos tipos de hierba que son tratamientos a base de semillas y de diferentes hierbas que se usan muy frecuentemente. So they all were using herbs and natural organic kind of seeds and flowers and kinds of stuff which were not medicine. Así que yo probé muchas semillas, flores y alternativas naturales que no fuesen medicina. It did help me for a short while. Me ayudó por algún tiempo. But again, I got back in the same problem. Pero sin embargo, regresaba al mismo problema. I remember in 2002, somebody introduced me to Morinda citrifolia. Recuerdo que en el año 2002 alguien me presentó y me habló de la Morinda citrifolia, which in our company is called Morinzi and Morinzyme. que en nuestra compañía se llama Morinzi o Morinzyme. And they were very beautiful bottles, very big 1 liter bottle. And I bought 4 of them and it was expensive. Y en aquel momento había unas botellas grandes de 1 litro, muy bonitas, y compré 4. Era caro. But then once you are in pain, you are ready to pay any money. Pero por supuesto, si estás sufriendo de algún dolor, estás dispuesto a pagar cualquier dinero. It again gave me temporary relief. De nuevo, obtuve un alivio temporal. And finally, my neighbor said that, whatever you are suffering from, my wife suffered, so she is getting some benefit from using some mushroom and some algae and all that. Pero lo que me dijo mi vecino es que lo que te está sucediendo a ti también le ocurrió a mi esposa y se están beneficiando de tratamientos también con hongos, con algas y con el resto de los productos. I remember I went to his house and he was trying to explain me this mushroom, it grows in horizontal way. Me acuerdo que en la casa de mi vecino él trataba de explicarme que este hongo crecía horizontalmente. So I said, mushroom grows from the ground up. How you are talking about it? It grows in the air or something. Pero yo me preguntaba cómo si un hongo crece siempre desde el suelo, ¿cómo puede ser que crezca desde lateralmente desde el aire o cómo? He must have heard it also, and now we know it. It is how it is grown. But I said, I don't mind whether it is growing horizontally or vertically. I need some benefit. Tell me from where to buy it. Así que en aquel momento yo empecé a decir, bueno, realmente a mí no me importa si crece horizontalmente o verticalmente. Yo lo que quiero saber es cómo funciona. Dime cuáles son los beneficios porque yo quiero curarme. So I was at that time working, I was training the pilot. I was training the pilots. En aquel momento yo trabajaba formando pilotos. Which is outside Dubai. Fuera de Dubai. And then I came to Dubai and bought all that stuff and then started immediately 10th of April 2003. Así que en ese momento yo me acuerdo regresé a Dubái y comencé el negocio inmediatamente, el 10 de abril de 2003. So that was the start of my DXN life. Así que ese ha sido el comienzo de mi vida con DXN. And within 1 month I found the benefit, but I came out of my medicine over a year. Dentro de un mes, después que empecé el tratamiento, vi muchos beneficios, pero realmente vi el resultado después de 1 año cuando ya alivié toda mi enfermedad.
December 2003, Dr. Lim came to En diciembre Dubai. del año 2003, el Dr. Lim vino a Dubái And this is the first y recognition. fue la primera noche que hubo reconocimiento. And I'm just like a Y star en ese Ruby. momento fui reconocido como Star Ruby. And it was, few hundred people in that show. Sabes, había varios cientos de personas en esa reunión. But before that, I came to Canada for my vacation, summer vacation. Pero antes de eso yo viajé a Canadá para mis vacaciones de verano. I'm still a consumer. Todavía era un consumidor. And then I see a lady earning $5,000-$6,000. Y entonces yo vi en aquel momento una mujer que ganaba $6,000. And at that time in Dubai, people are earning $500-$600. Y en aquel momento en Dubái la gente ganaba $600. So I was not all that interested to work so hard to get $500. Así que en aquel momento yo decía, bueno, yo no estoy muy interesado en trabajar muy duro para obtener $500. But when I saw people earning myself $5,000-$6,000, I said, now I should get into the business. Pero entonces cuando yo vi que la gente ganaba de $5,000 a $6,000, entonces dije, ahora sí me interesa este negocio. And this is, I'm talking about August of 2003. Estoy hablando de agosto 2003. And then December, I see doctor. Y en diciembre vi al Dr. Lim. So after the function, I pulled doctor in the corner and I asked him, I want to become successful in DXN. Así que después de que terminó la noche de reconocimiento, busqué al Dr. Lim y le dije, yo quiero ser exitoso en DXN. So as you are the founder, you are the chairman, so tell me what is the way that I can become really successful and come out of my job. Así que le pregunté al Dr. Lim, tú eres el fundador, tú eres el director de la empresa, así que quiero que me digas cómo puedo hacer para ser exitoso y dejar mi trabajo. So remember, whatever you are earning maybe $10,000 also in the job. Job is a job. Así que no importa cuánto dinero estás ganando, aunque estés ganando $10,000, recuerda que trabajo siempre es trabajo. You don't have any freedom. No tienes nada de libertad. So doctor said there are three things. Así que el doctor me dijo que había tres cosas. Number one, La primera, you have to become a product of the product. tienes que ser producto del producto. Eat, drink, apply, and you should see the benefit of the product. Tienes que beber, tienes que usar, tienes que probar todos los productos y realmente tienes que ver los beneficios de cada producto. So I told him that, doctor, I joined DXN because of the product, not because of the business. Así que yo le dije, doctor, yo me uní a DXN por el producto, no por el negocio. Second point was very important. El segundo punto era muy importante. So you want to become successful, it'll take 3 to 5 years. Si quieres ser exitoso, toma de 3 a 5 años. Put your head down, don't look right, don't look left, and work. Pon tu cabeza hacia el frente, no mires a la izquierda, no mires a la derecha y trabaja, trabaja, trabaja. So if you listen to the DXN song, the same wording is there, don't look right and don't look left. That he told me in 2003. Así que si tú escuchas la canción de DXN, vas a ver que en una parte dice, no mires a la izquierda, no mires a la derecha. Y eso fue lo mismo que el Dr. Lim me dijo en el 2003. Basically, now I do coaching. He meant be completely laser focused in order to become successful. Como sabéis, yo ahora también hago coaching y básicamente es lo que recibí en ese momento, que para ser exitoso tienes que mantener el foco. The third point was, El tercer punto era, if you want to become successful, you have to make many people successful in your team. si tú quieres ser exitoso, la única forma de lograrlo es haciendo que la gente de tu equipo también sea exitosa. In 2003, you had to have 12 star agent
to make them 6,000 PV in order to become a diamond. En el año 2003 tenías que tener 12 agentes estrella. Para ser agente estrella tenías que alcanzar 6,000 puntos y entonces en ese momento lograbas el rango de diamante. So whosoever is joining, make them successful, you will automatically become successful. Así que cualquier persona que se unía con tu equipo, si hacías que fuesen exitosos, tú ibas a lograr ser exitosos. So that was the golden words, advice of the master, Dr. Lim. And then I said, okay, let's start the business. Así que esas fueron las mágicas palabras de inicio que me dio el Dr. Lim. Y realmente en el momento para mí me ayudaron mucho y dije, oh, muy bien, vamos a empezar a hacer este negocio. So I hope I've answered the question, the when, the why, and the how I got into the business. Así que espero haber respondido la pregunta de cuándo, cómo y por qué comencé en DXN. Yes, thank you so much. So it's Dr. Lim advice is really simple, only two things, but the result, if you focus these simple things, it's amazing. Yeah. Thank you so much, Mr. Ghani. So okay, Antonio, please. Sí, así que estoy de acuerdo. Los consejos del Dr. Lim fueron muy importantes, especialmente el que dice que debes enfocarte y de esa forma vas a ser exitosa. Así que la próxima pregunta. Okay, so my next question is, what is the secret to your success? Mi próxima pregunta es, ¿cuál es la razón, el secreto de tu éxito? There is not one secret. There is no secret in our business, to be honest. Bueno, realmente no hay un solo secreto. De hecho, no hay secretos en nuestro negocio, para ser honesto. Success comes with hard and smart work. El éxito viene del trabajo duro e inteligente. And since by profession I'm an aerospace engineer, Y siendo un ingeniero aeroespacial, un profesional, so it took me 4 years to get my degree. A mí me tomó 4 años obtener el grado de ingeniero. So I told myself that if I want to really master this network marketing, which is new for me, then I need to study. Así que en ese momento, cuando yo decidí hacer este negocio, dije, bueno, si yo también quiero ser un maestro en esto, necesito estudiar. So in January 2004, I joined a university called Networking Times Online in Los Angeles. Así que en enero del año 2004 yo me registré en una universidad online sobre el multinivel y comencé a estudiar multinivel en Los Ángeles. So you can well imagine, there was no Wi-Fi, there was no like the speed that you have. Everything was very obsolete. Así que imagínate que en el 2004 no había Wi-Fi, no había la velocidad de comunicación que tenemos ahora. Todo era muy, muy obsoleto. There was no Facebook and no social media. Y por supuesto no existía ni Facebook ni las redes sociales. So that is where I met the top trainers and the gurus of the network marketing industry. Pero sin embargo, allí fue donde conocí a los mayores gurús y los mayores networkers a nivel mundial en toda la industria. And it started with Tom Schreiter, Comenzando con Tom Schreiter, Mark Yarnell, Mark Yarnell, Tim Sales, Tim Sales, Michael Oliver, Professor Charles King, el profesor Charles King, so many, and then finally Hilton Johnson. Y muchísimos y finalmente Hilton Johnson. So after almost 3 years of study in this university, I got everything, all the material, all the CDs and the DVDs and the audio cassettes and magazines and books.
Así que tras estar estudiando durante 3 años, obtuve muchísima información de CDs, de vídeos, de revistas, de libros y me nutrí de información. But still I was not satisfied. Pero todavía no estaba satisfecho. And then I asked Dr. Josephine, I've got everything that you have in the university. I want to go a level higher. Así que yo le dije al doctor Josephine, realmente tengo todo lo que me has dado en esta universidad, pero yo quiero ir un nivel más allá. And then I said, I need a coach. Así que en ese momento decidí que necesitaba un coach. And a personal coach. Y un coach personal. And then she recommended another university in Fort Lauderdale in Florida, multi-level marketing university. Que me recomendó una universidad en Fort Lauderdale, en Florida, sobre multinivel, la universidad de multinivel. And that was 2007. I was certified network marketing Así que coach. en el año 2007 obtuve mi certificación como coach de network marketing. And that was the year I got my freedom. Así que ese fue el año donde obtuve mi libertad. And I said goodbye to my job and started my business full time. Así que en ese momento le dije adiós a mi trabajo y comencé mi negocio todo el tiempo. The other point I feel is the investment of time that you put in the business. Lo otro que considero que es importante es la inversión de tiempo que le das a tu negocio. So few hours in a week will not do. Si realmente trabajas pocas horas en la semana, nunca lo vas a lograr. So I started with only 20 hours. Así que yo comencé solamente con 20 horas. Then I increased to 40 hours. Después lo incrementé a 40 horas a la semana. Después aumenté a 60 horas por semana. I went as high as about 75, 80 hours per week doing the DXN business. Y así que subí esa cantidad hasta llegar en algún momento a 75 horas por la semana enfocándome en el negocio de DXN. So this is what I coach people now. Investment in DXN, your DXN business is the time that you put. Así que cuando hablamos, lo que inviertes en DXN es el tiempo que pones en ello. So remember, whatever time that you're putting, what you need to Así do. que lo que importa en este momento es el tiempo que inviertes, qué es lo que haces en ese tiempo. Those who are new, this is very important for you to understand. Para aquellos que estáis comenzando es muy importante de entender. Of course, you need to learn about the DXN product and the marketing plan. Por supuesto, tenéis que conocer de los productos, del marketing plan. But what you need to understand is you need to learn the network marketing skills. Pero por supuesto, tienes que entender que necesitas adquirir las habilidades del network marketing. So in my book, The Map of Freedom, en mi libro, El mapa a la libertad, which is in Spanish also, by the way, que por supuesto también está en español, por cierto, there are 6 systems. Hay 6 sistemas. System 1 is the prospect. El primer sistema es el prospecto. System 2 is objection and questions of the prospects. El capítulo 2 o el sistema 2 son las objeciones y las preguntas de tu prospecto. Third is your business tool. El tercero son las herramientas que requieres para tu negocio. And the fourth is the most important, which is called natural approach. El cuarto es el más importante porque es el acercamiento natural. So what is natural approach? Basically, you need to understand that is the oxygen of our business. ¿Y qué es ese acercamiento natural? Realmente eso es el oxígeno de nuestro negocio. Remember, the time that you put is to find the problems of people. Realmente piensa que el tiempo que inviertes es para encontrar los problemas de la gente. And then you give the solution to their problems. Y cuando los tienes, entonces le das la solución a sus problemas. We are not there to sell the product. No estamos allá para vender productos.
Neither we are there to recruit people. Ni estamos tampoco para reclutar a la gente. That will come later. Eso vendrá después. First thing first, you need to find the problem of the people in a very natural way. Lo primero que tienes que hacer es encontrar cuál es el problema de las personas de una forma muy natural. This takes time. Y esto toma tiempo. Nobody tells their problem just like that. Nadie te dice sus problemas así como así. So if you learn this skill, you'll be successful. Así que si tú aprendes esta habilidad, realmente vas a ser exitoso. And the fifth system is called natural presentation. El quinto sistema es lo que llamo presentación natural. So natural approach is finding the problem, giving the solution. Ese acercamiento natural es encontrar el problema y ofrecer la solución. So in that natural approach, you're not supposed to talk about DXN or health or money or Ganoderma. No mention of this. En ese acercamiento natural no debes hablarle todavía ni del producto, ni de la enfermedad, ni del ganoderma. No, ni siquiera lo mencionas. So the moment you start mentioning this, you are trying to sell something. En el momento que tratas de ir a mencionar esto es cuando estás intentando venderlo. Your focus should be on your prospect. Tu foco debe estar realmente en tu prospecto. When you focus on your prospect, then the prospect also knows that you want to help this person. Cuando tú te enfocas en tu prospecto, él se va a dar cuenta que realmente te preocupas por él. So natural presentation is when you found a problem, giving the solution, then you talk about the DXN product and the DXN company and the DXN business. Así que esa presentación natural es cuando realmente nos enfocamos en la persona de una forma natural. Solamente una vez que hemos encontrado el problema, le podemos ofrecer la solución y entonces sí podemos hablar del negocio de DXN. So natural presentation take only 30 minutes maximum. Así que la presentación toma máximo 30 minutos. And the sixth system is called follow up and follow through. Y el sexto sistema es lo que llamo seguimiento y el acercamiento con la persona. So remember, once you master the system, así que recuerda, una vez que aprendes el sistema, the system will run your business. El sistema hará que tú manejes todo tu negocio. And the last point is very important for success. Y el último punto es muy importante para el éxito. And this was basically taught by my father. Y este fue básicamente algo que me enseñó mi padre. And then it was taught by the job that I did in the Pakistan Air Force. Y también me lo enseñaron en el tiempo que trabajé en las Fuerzas Aéreas. And that word is discipline. Y esa palabra fue disciplina. So you want to become successful, that discipline has to be from inside. Así que si quieres ser exitoso, esa disciplina tiene que venir desde adentro. So whatever you do, whether it is prospecting, whether you are following up, you are trying to help, that discipline has to be there from inside. Así que cualquier cosa que tú hagas, bien sea salir a prospectar gente, sea hacer el seguimiento, cualquiera de tus actividades, debe salir esa disciplina desde dentro. So I've seen, if you have read autobiography of the successful people, that is one of the key factors of the success. Así que si tú lees la biografía de cualquiera de los personajes exitosos en la historia, vas a ver que una de las palabras claves en todos ellos y común es esa disciplina. So Laszlo, I can keep on going, but I think these 4 points are good enough for people to, if they follow, they'll become successful. Así que yo pudiera seguir y seguir y seguir toda la noche, Laszlo, pero creo que estos puntos son los que son claves para que la gente siga y sea exitosa. Thank you, Mr. Ghani. It was really useful. It was a complete guideline. So it is, yeah. Thank you so much. Muchas gracias, Mr. Ghani. Fue realmente útil y yo creo que ha sido una guía muy completa de todo lo que debemos hacer. Gracias.
So my next question is really simple, but it's interesting for us. What is your favorite DXN product? La próxima pregunta es muy sencilla, pero es muy interesante para todos nosotros y es ¿cuál es tu producto favorito en DXN? You see, I joined because of the food supplement. The problem that I had, that was very, very important. Bueno, primero te tengo que decir que empecé por los suplementos alimenticios y para mí era lo más importante. But my favorite is my cordyceps coffee. Pero mi producto favorito es mi café con cordyceps. So that is my favorite. Así que ese es mi producto favorito. The other product, I'm taking it for my protection from disease and virus or sickness. Those are like my food, my breakfast and my lunch. But you said favorite and I enjoy my drink. El resto de los productos, por supuesto, para mí es como mi alimento, es como mi desayuno, mi comida, mi almuerzo. Y por supuesto que los consumo todos, pero si me preguntas cuál es el que más disfruto, mi favorito, sí, es el café con cordyceps. Okay, thank you. So, we want to know more about you. So it's a little bit deeply. So now we know is how working your business, but how does your average day go? Muy bien, nosotros queremos indagar aún más sobre ti, queremos conocer más todavía de ti. Nos has contado de cómo haces el negocio, pero ¿nos puedes contar un poco de cómo es tu día a día? Remember, discipline. Recuerda, primero disciplina. So the day starts early in the morning with my creative thinking. Mi día comienza desde temprano en la mañana buscando ese pensamiento creativo. You are very fresh early in the morning, what you need to do for the day. Some ideas come. I write also. I do this PowerPoint or webinar, new ideas. So I do all that early in the morning. Temprano en la mañana, cuando estás más fresco, con más vitalidad, lo que hago es que tomo esas notas sobre aquellas cosas creativas, aquellas prioridades para el día. Por ejemplo, si tengo que preparar un webinar o tengo que preparar un PowerPoint, lo hago en la mañana, que es cuando mi creatividad es mayor. Of course, after getting up, I say my prayers and then I do my DXN supplements. Por supuesto, se me olvidó decir que lo primero que hago es orar y tomar mis suplementos de DXN. So a lot of people ask, what do you take? Así que mucha gente me pregunta, ¿y qué es lo que consumes? So, in a kind of 500 milliliter or half a liter of water. Así que yo en un recipiente con unos 500 mililitros de agua. I put a Mycovita 12 gram. Así que coloco un sobre de Mycovita de 12 gramos. And then shake it 100 times. Lo agito 100 veces. And then because the water and also it get dissolved, and this is one of the best way to have your supplement. Así que de esa forma, con este sistema, garantizo que se disuelve bien el agua y es la mejor forma de tomar el suplemento. So as you know, Rishi or the Ganoderma or Mycovita is bitter. Así que, como sabes, el reishi o el ganoderma o el mycovita es espeso. So I make it more tasty. I make my drink more tasty now. Así que como es un poquito amargo, hago que sepa un poquito mejor. So I put morinzi, morenzyme and cordipine inside this. Así que le pongo morinzi, morenzyme y cordipine dentro también. 30 ml each. 30 mililitros aproximadamente de cada uno. And then I take spirulina, lion's mane, cordyceps. Y por supuesto también tomo espirulina, melena de león y cordyceps. So that is my first breakfast. Ese es mi primer desayuno. Then my second breakfast, which is the usual breakfast, egg and bread and cereals and fruits, that is around 10
10 o'clock, 11 o'clock. Pero mi segundo desayuno, que sí es con frutas, con pan, con huevos, realmente eso es mi desayuno como de las 10 de la mañana. Then I sit down, and the most important part of the day where the activities is prospecting. Así que en la segunda parte del día, y que para mí es la más importante, son las actividades de cómo prospectar nueva gente. So that goes between 2 to 3 hours per day. Eso para mí toma entre 2 a 3 horas por día. Then comes the team that is there to support them. Después de eso, empiezo a dar apoyo al equipo que tengo directamente y los ayudo. So the follow-up, the coaching, the supporting, the three-way calls, all this thing goes on for the next in the afternoon time. Así que normalmente en las tardes todo lo que es el coaching, el apoyo, el aclarar dudas y el motivar a mi equipo toma unas 3-4 horas. Normalmente lo hago en la tarde. And then, of course, you need to upgrade yourself. There's a little bit of learning going on also. Y por supuesto también tienes que mantenerte siempre, constantemente aprendiendo y busco aprender yo también. So there are nice books, there are nice webinars happening inside DXN, outside DXN. So I follow up that for about half an hour to 1 hour maximum. Así que todos los días hay muchos webinars, tanto de DXN como fuera de DXN y como libros, y trato de dedicarme a esto por lo menos 1 hora al día, todos los días. So that's how my entire day goes. Así que de esa forma va todos los días. And when you are helping people, and if it is coming from your heart, then sometime I'm up till maybe midnight also. Así que cuando tú ayudas a la gente y eso viene de tu corazón, realmente me vuela el tiempo y puedo pasar hasta medianoche también. So one thing which just came to my mind, I just would like to add over here. Algo que viene a mi mente y que me gustaría también agregar. When you are passionate, cuando eres una persona apasionada, then it is not a work. Realmente esto no es un trabajo. Sometimes you can work for 10 hours, 12 hours, and 15 hours, it just goes. A veces puedes trabajar por 10 horas, 12 horas, 15 horas y el tiempo pasa volando. So all successful people, whether they are artists, they are musicians, they are scientists, when they are in, then there is no out. Yeah. Toda la gente que es exitosa en el mundo, no importa si son músicos, científicos, artistas, una vez que entras en lo que te apasiona, sabes cuándo entras, pero realmente no te importa cuándo terminas. Like in Spain, there are so many beautiful architectures that I've seen physically, from Barcelona to Madrid, and then Cordova, then so many cities, beautiful places. Those people, they just did it because of that passion. Por ejemplo, en España tuve la oportunidad de visitar Madrid, Barcelona, Córdoba, tantas ciudades hermosas. Cuando veo ese arte, la gente que lo hizo no pensaban cuántas horas dedicaban a hacerlo, sino sencillamente buscaban la mejor expresión de ese arte a través de su pasión, y por eso tienen eso ahí. I can't miss Sevilla also. That's the beautiful city with so much of art and history there. Así que hay tantas ciudades bellas con arte y con historia allí. So passion is also part of it. Que todo esto viene de la pasión, y eso es lo más importante. Thank you, Mr. Ghani. It was very interesting. So my next question is, as I know you live in 2 different countries, it's about 6 months in Vancouver, Canada, and other 6 months in Dubai, in UAE. What is the difference between these 2 markets? Mi siguiente pregunta es, como yo sé que tú vives 6 meses en Dubái y 6 meses en Vancouver, Canadá, me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre estos 2 países. There is a big difference. Existe una gran diferencia.
Canada, like Europe, it is a consumer market. En Canadá, como en Europa, es un mercado de consumidores. You see, in the Gulf, the people why Gulf is number one, that you need to understand. En los Emiratos Árabes, en el Golfo, la gente tiene otro tipo de trabajo. Tienes que entender esto. Millions of people come over here, expatriate workers, for money. Mucha gente viene de otros países, son expatriados y lo único que vienen es a trabajar, a buscar dinero. And so people earn from, say, $700 to maybe $3,000. Y la gente viene y pueden ganar desde $700 hasta $3,000. So let's take an average about $1,500, Así que vamos a tomar un promedio de $1,500. which is about 5,000 dirham. Así que son 500,000 dirham. So these people, when they see that they can get this money from DXN, so they put their heart and soul inside. Pero cuando esta gente ve que puede ganar el dinero que se puede ganar en DXN, ponen su mente y su alma y todo su empeño en ello. That's why the business is doing so good over here. Y por eso es que el negocio de DXN está yendo tan bien aquí en estos países. And now there are locals who are coming. Before they were only expatriates initially. I'm talking about 2002, 3, 4, 5. Y hoy en día también no solamente son los expatriados, también gente local viene interesada en el negocio. En un principio estoy hablando de que solamente eran expatriados en 2003, 4, 5 y 6. When the DXN business spread into the locals, where the Saudi and the Kuwaiti and the Emirati and Iraqi, then it was a different thing altogether. Cuando este negocio se expandió a Kuwait, a Emiratos, a el resto de los países de la región, cambió totalmente. So these local people, they had been in the business throughout. If you look at the history, they have been doing some business. Si ves este tipo de gente, siempre han hecho negocios, cualquier tipo de negocio, pero son gente con una cultura de negocio. Even the women do business. Inclusive las mujeres también se dedican a hacer negocios. So now the two crown ambassador from Saudi Arabia, the fastest one, Ms. Samira, she had been doing business. Así que, por ejemplo, vemos de Emiratos Árabes, hay una embajadora Corona que es Miss Samira, que realmente es una persona que por naturaleza ha hecho negocios toda la vida. So whereas in Canada, you know, it's a welfare country where if somebody loses job, the country pays for that person. Sin embargo, en Canadá sabemos que es un país que con un sistema de seguridad social, si alguien pierde su trabajo, pues el gobierno le paga y lo mantiene. And the health system, the Health Canada is one of the best. Y el sistema de salud de Canadá es reconocido como uno de los mejores del mundo. So that is the reason why that is a consumer market. This is a consumer market, but this is a business market. Así que hay una gran diferencia porque Canadá es principalmente un mercado de consumidores, pero también, evidentemente, en Emiratos Árabes hay un mercado de consumidores, pero que principalmente son gente que quiere desarrollar el negocio. But I'm sure, like Canada, in Spain, or in rest of the Europe, there will be people who would like to do the business. Pero por supuesto, también estoy seguro que así como en Canadá, en Europa, en España, hay muchísima gente que también quiere hacer el negocio. Our business is tough. Nuestro negocio, por supuesto, es duro. You have to talk to a lot of people. Tienes que hablar con mucha gente. And after talking to a lot of people, you will find one Laszlo Cucho. Y después de hablar con muchísima gente, si tienes mucha suerte, puedes encontrar a un Laszlo Cucho. And in Spain, you have got Andrea. En España tenemos a Andrea. And so many other leaders all around Europe. Y por supuesto tenemos muchos líderes en España y en Europa. All right. Okay. Okay. Thank you, Mr. Ghani. So my last question is, you know, you are on the top.
So you are one of the best and one of the most successful DXN leader. And of course, you are a Corona ambassador. No more PIN. So what is your next goal? Muy bien, mi próxima pregunta es, todos sabemos que tú estás en la cumbre, que eres una persona sumamente exitosa, un gran líder y que bueno, que has alcanzado todo, pero ¿cuál es tu próximo objetivo? I'm still not on the top. Yo todavía no estoy en la cumbre. The moment I think that I'm on the, you see, being on the top is not the pin. Yeah. Crown ambassador is not being on the top. Como sabes, realmente estar en la cumbre no es el PIN, no es ser embajador Corona. It's not the money that you get. No es el dinero que ganas. You see, when I got my freedom 2007, Sabes, cuando tuve mi libertad en 2007, I got my financial freedom. ahí obtuve mi libertad financiera. A lot of people ask me, you know, what is financial freedom? Mucha gente me pregunta qué es la libertad financiera. So all those who are listening to me, please get this definition right. What is financial freedom? Por favor, todos los que me estáis escuchando hoy, apuntad esta definición. ¿Y qué es la libertad financiera? It's not becoming a millionaire. No es ser millonario. It's not getting $10,000 or $20,000. No es ganar 10,000 o 20,000 dólares. Financial freedom is you've got an expense of, say, $4,000 per month. Vamos a decir que, por ejemplo, gastas 4,000 dólares por mes. And you get passive income, 5,000. Y tú tienes un ingreso pasivo que puede ser de 5,000 dólares. So what Dr. Lim said, 3 to 5 years, you have to put your head down and you will become successful. Así que, ¿qué fue lo que me dijo el Dr. Lin? De 3 a 5 años tienes que enfocarte, poner tu cabeza hacia abajo y vas a obtener la libertad financiera. So you remember I started the business in January 2004. Así que, recuerda, empecé mi negocio en enero de 2004. And January 2007, I got my financial freedom, 4 years. En enero 2007 obtuve mi libertad financiera en 4 años. So I will repeat, whatever is your expense, you have to work very hard to start getting that extra money, 5,000, passive income, you got the financial freedom. Así que no importa, en tu caso, lo que tienes que ver es cuáles son tus gastos y tienes que esforzarte para superar esos gastos de forma pasiva. Y eso es el ingreso pasivo que te da la libertad financiera. So by that time, I had become the Crown Diamond or Senior Crown Diamond. Así que en aquel momento yo era Diamante Corona o Diamante Corona Senior. And the network was also big. Y por supuesto mi red ya en ese momento era grande. And then I started opening countries, starting from my own country, Pakistan. Así que en ese momento me enfoqué en abrir nuevos países, empezando por mi propio país, que es Pakistán. And then there were other countries which came on the way. Así que también hubo otros países que en el camino fui abriendo. So it takes time. How many, people's life you change. Así que toma muchísimo tiempo y cuántas vidas y cuántas personas puedes ayudar a cambiar su vida. So becoming a Crown Ambassador, you got 20 diamond lines. Así que para ser, como sabemos, embajador Corona, tienes que tener 20 líneas de diamantes. So no doubt I have 5 Crown Ambassadors in my team. Bueno, además yo soy muy afortunado porque tengo a 5 embajadores Corona en mi equipo. But then I have to make so many other Crown Ambassadors. Pero ahora también mi objetivo es tener muchos más embajadores Corona en mi equipo. And that is a daunting task, very big task. Y eso, por supuesto, es un gran trabajo y una gran asignación. So the target that I have given to my leaders
is by the end of 2021, El objetivo que yo le he trazado a mis líderes es que para finales del 2021, that they should become at least triple diamond. Ese día, por lo menos, todos ellos deben alcanzar un triple diamante. So 2022, crown diamond. En el 2022, ser diamante corona. Who are really eager to work hard. Aquellos que realmente tienen la pasión para trabajar duro. So 19 other lines to make a crown ambassador will take me about 4 or 5 years. Así que hacer otras 19 líneas de embajadores corona me va a tomar otros 5 años aproximadamente. But more important is how many thousands of people or hundreds of thousands of people's life I can change with the help of this health and wealth, which is the mission and the vision of the TXN. Pero para mí lo más importante es cuántos cientos de personas o cientos de miles de personas yo puedo ayudar a cambiar sus vidas con la misión de la compañía, que es salud y bienestar. DXN is, you must have heard many people say, but I'm having it right inside, is not a destination. DXN hemos escuchado muchas veces, pero lo digo desde el fondo de mi corazón, no es un destino. This is a journey. Es un viaje. And in this journey, Y en este viaje, how many people's life you change? ¿cuántas vidas podemos cambiar? The blessing and the respect that you get in this journey Las bendiciones y el respeto que ganas en este viaje makes you a bigger person te hacen una persona mucho mejor than what you get in bonus. que lo que puedes realmente obtener en cualquier comisión o bono. I would like to end with one very important thing. Y me gustaría terminar con un punto muy importante. It is not so important what you get. No es tan importante lo que tú obtienes, But in this journey, who you become. sino lo más importante que en este viaje, ¿en qué te conviertes? So that is the reason why the personal development part of our business is huge. Así que es por eso que ese contacto personal es tan importante. So who you become as a person, as a leader, and then how many people you make just like you to those people. Así que la persona en la que te conviertes y a cuánta gente ayudas a crecer es lo más importante. So this is a beautiful journey. Y este es un bello viaje. As I said, that if you are really passionate, it is doing from your heart, you love every moment. Así que realmente, como dije anteriormente, si eres apasionado con lo que haces, si sale de tu corazón, vas a disfrutar todos los momentos. As a leader, you need to become a servant leader. Como líder, tienes que hacerte alguien que sirves a los demás. Serve people. Serve many people. Ayudar a la gente, servir a la gente, ayudar a muchísima gente. What they need. What they really need. Y entender lo que necesitan, lo que realmente necesitan. Not what they want. No lo There is a big difference between need and want. No lo que quieren. Hay una gran diferencia entre lo que quieren y lo que necesitan. Today the world is going through a very, very hard and troubled time. Hoy en día el mundo se enfrenta a un momento muy duro y muy problemático. A lot of people need our help. Mucha gente necesita nuestra ayuda. Health-wise, A niveles de salud money-wise. y a nivel de dinero. Millions of people have lost the job. Millones de personas han perdido sus trabajos.
millions of people will lose the job. Muchos millones de personas han perdido su empleo. So we are the people who can help those people who are really in a hard time. Así que nosotros en este momento tenemos el poder de ayudar a mucha gente que está pasando momentos muy duros. So extend your hand virtually, not actually. Así que extiéndeles tu mano virtualmente, por supuesto, no físicamente. And find their problems. Y encuentra sus problemas. Two problems, health and money. Y los dos principales problemas, dinero y salud. And we have got the solution, alhamdulillah, by the grace of God. Y tenemos la solución con la bendición de Dios. So all those who are listening, it is important that you do the business from your heart and help the people, and you are a rich person. Así que todos los que me habéis escuchado durante esta noche, lo más importante, como dije, es que lo hagáis desde vuestro corazón con pasión y eso os va a ayudar. God bless you all. Dios Stay safe. a todos. Cuidaros, Stay safe and stay healthy. cuidaros y cuidad vuestra salud. And don't please look at your PV or look at their product. Go for at least quarter mega or half mega dose of DXN product to protect yourself from anything coming inside, especially this deadly virus. Y en este momento no es momento de mirar a tus PVs o de mirar a tu bono. Lo primero que tienes que cuidar es tu propia salud, así que toma megadosis o al menos la mitad de una megadosis, porque debemos cuidar nuestra salud en este momento tan difícil con este virus. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you so much. You're most welcome. Mr. Ghani, it was simply amazing. You know, it was our fourth interview, but I have to say personally, every time I got a new inspiration. So thank you so much. Thank you. You're most welcome, Laszlo. Muchas gracias, Mr. Fatemy. Para mí ha sido la cuarta oportunidad que he tenido una entrevista con usted y cada vez es más, me inspira mucho más y esta ha sido la vez que realmente más me ha inspirado. Gracias. So there are 50 participants and God knows so many hundreds of thousands in the Facebook. So thank you very much to join this special Star of the Night with Laszlo, and thank you very much Antonio for this lovely translation. Because of you, everybody could understand in Spain. Thank you. Bueno, muchísimas gracias. Hay más de 50 personas conectadas en Zoom. Cientos y posiblemente miles de personas verán esto también en Facebook y tendremos la oportunidad de llegar a muchísimas personas. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a Mr. Laszlo. Muchas gracias, Antonio, porque gracias a ti muchas personas pudieron entender el idioma. Así que gracias por esta oportunidad. As you teach me, thank you. Thank you, Antonio. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. God bless you. Muchas gracias y bendiciones para todos. If I can take you 5 more minutes Sure. to see if we have any question from our participants. To Mr. Laszlo, Mr. Fatemy. Sure. Okay, just check the chat. Si alguien tiene alguna pregunta en el chat, con muchísimo gusto haremos 2 o 3 preguntas a Mr. Laszlo o Mr. Fatemy. Así que no veo preguntas. Thank you very much from many people to Mr. Fatemy, to Mr. Laszlo. You really touch our heart. So thank you very much again. Big pleasure. Okay, if you have to give an advice to a pilot, what would you tell him about our business, Mr. Fatemy? Perdón, Antonio, había 2 personas que levantaron la mano.
Ledesma y Guillermo, no sé si querían hacer algo. Solamente por el chat. Ah, ok. To a pilot, if this is an aircraft. A un piloto, Alright. y este es un avión. This is, you know, when I came to Spain first time and I gave the seminar, so I used the flying terminology in our business. La primera vez que yo fui para España había un seminario y utilicé la misma terminología sobre aviación. So the pilot of the aircraft is you. Le comenté en ese momento que el piloto del avión eres tú. The product inside the aircraft is DXN product. Lo que configura el avión, lo que hace el avión son los productos de DXN. And the people who are helping the aircraft to fly, they are the management. Y la gente que ayuda a que ese avión vuele es la compañía de DXN y el equipo de DXN. Like engineers, and then there are people who are inside, and the tower which makes the aircraft fly from one point to the other. Como los ingenieros, la gente que controla la torre de control y la gente que hace el mantenimiento del avión. So remember, this aircraft cannot go from here to here. The name of this aircraft is network marketing skills. They need to understand the skill of network marketing. Y este avión no puede volar de un punto a otro si realmente no entendemos que ese avión requiere las habilidades del network marketing para que vuele de un punto a otro. And this aircraft is going to take you to wherever you want to go, from this point where you are today to this point where you want to be tomorrow. Así que este avión es el que te va a llevar a donde quieras realmente llegar, a cualquiera que sea tu destino, desde hoy hasta mañana. So the destination is not a permanent destination for this aircraft. Este destino no es un destino permanente para este avión. So you land over there, and then you take off, and then go to another. So this is touching the lives of many, many people in this journey. Este avión es un avión que despega, aterriza en un sitio, vuelve a despegar y vuelve a llegar a otro destino, y realmente vas a llegar a tocar la vida de muchísimas personas en este viaje. Right. Thank you so much. You're most welcome. Question is, what would be your advice to be successfully prospecting in social media? I think Laszlo is a master in that. I will ask the question from Laszlo. La pregunta se la vamos a hacer a Mr. Laszlo, que es el gran maestro en esta área. Mr. Laszlo? Thank you so much. The opportunity. You know, it's no exact answer. Do you know why? Because the social media, it's a really special territory, and every time it's changed. So of course, I want to answer you, Antonio. Sí, realmente esta pregunta no tiene una sola respuesta, porque realmente las redes sociales tienen muchos aspectos, muchas áreas. Before I joined the DXN, I can told I'm an online marketing expert, but now I'm not. Now I'm a network builder, because I cannot spend every day few hours to learn about how working the social media currently. Así que antes de afiliarme a DXN, yo era un experto en redes sociales. Actualmente puedo decir que no lo soy, porque no puedo dedicar todo el tiempo para mantenerme actualizado en las últimas tendencias de redes sociales, y realmente soy un networker. So today I bought a consultation, one of the social media gurus. Así que yo tomaría los consejos de un gurú en redes sociales. Do you know how was the price? Is it 1 hour consultation? ¿Sabéis cuál es el precio que hay que pagar por una hora de consejos de una persona así? 200 euros. 200 euros por hora. But it was reasonable, so I learned a lot. Así que para mí en ese momento era razonable, y yo lo invertí y aprendí mucho. So first of all,
you have to take a decision. What is your product? It's a product is really simple. You have to create a really clear message. Lo primero que tienes que definir es cuál es tu producto y realmente enfocarte y crear un mensaje diferencial real. And if you finalize your message, you can focus this. So it's not possible you say one thing, second thing, other thing. You have to focus really clearly what is your message. Y una vez que identificas este producto, realmente tienes que enfocarte en cuál es tu mensaje. No puedes un día poner una cosa de un producto, otro día de otra y empezar a ir hacia los lados. Tienes que realmente enfocarte para tener resultados. And you know, it's everybody use the social media. You have lots of advertisement. It's available. So it's a big noise. So you have to be different. This is the key word. You have to be different with really clear message. Así que sabemos que hoy todo el mundo está bombardeándonos en las redes sociales. Todo el mundo coloca información, pero la única forma de ser exitoso es que tienes que ser diferente y para eso tienes que ser muy definido con tu mensaje. You know, it's everybody say lots of same things, but nobody can listen because, you know, it's everybody say same. So you have to be different. Así que mucha gente está diciendo y bombardeando las mismas cosas, pero la gente ya no las escucha porque es más de lo mismo. Así que realmente tenemos que ser diferentes. Okay, so please create your own way. Please focus. You are different because of course you are different, but it's really important how communicate it. Así que tenemos que enfocarnos y tenemos que ser diferentes y lo más importante es cómo lo vamos a comunicar. And of course you have to learn. Y por supuesto, para ello debes aprender. Many free education is available. Many updated information is available in the YouTube, in the Facebook, is how working the social media. Hay muchísima información gratuita en este momento en Facebook, en YouTube, y de cómo hacer bien el trabajo en redes sociales. But the rule is no exact rules, no buzzword. So you have to create your own strategy and you have tested. Así que la regla es que no hay regla. Realmente tienes que crear tu propia estrategia, tienes que probarlo y tienes que ir haciendo adaptaciones. So that I learned today, it's I have to test many days. And I don't know what will be a successful, but I have to do it. Realmente lo que he aprendido hasta hoy es que tengo que probar varias formas. Todavía no sé cuál es la exitosa, pero lo que sí sé es que tengo que probarlo. But my main point, please be different. Pero mi punto más importante a esta respuesta es, por favor, sé diferente. Thank you so much. Thank you. I will just add 1 or 2 points. Yes. Social media is the future. Tengo que agregar 1 o 2 puntos. En primer lugar, las redes sociales es el futuro. Like Laszlo mentioned, we need to learn this new frontier. Y por supuesto, como dice Laszlo, tenemos que aprender sobre esta nueva frontera. So what he said, you have to be different, you have to stand out in the crowd. Y por supuesto, como dice Laszlo, tenemos que ser diferentes y tienes que sobresalir sobre la multitud. So one of the things which is needed is that you have to have your brand and a logo. Lo primero que necesitas es que tienes que tener tu propia marca y tu logo. So if you look at that, this was born in 2005, Map Your Freedom. Si miras atrás en la pared, ves que este logo nació en 2005. So all YouTube channel, Map Your Freedom, Facebook, Map Your Freedom, website, Map Your Freedom. So the message has to be same about Map Your Freedom, not Fatemy Ghani. Así que en todas mis redes sociales, en Facebook, en cualquier red social, siempre tú vas a ver esto de Map Your Freedom, el mapa hacia tu libertad. Yo no hablo de Fatemy Ghani, hablo de Map Your Freedom. And it takes the same time what doctor said, it takes about 3 to 5 years in order to stand out in that big crowd.
Y lo que digo es lo mismo que me dijo el doctor Lin en su momento. Yo tengo que sobresalir sobre toda esta multitud de gente. ¿Apagamos la pantalla? That's it. That's it. Thank you so much. Thank you so much. We have tonight some special guests from Mexico, from Ecuador, that they want also to make some questions. Nancy Bonilla from Mexico, which will be the most important reasons why networkers fail? Laszlo has written a book on this. Again, I will give the mic to Laszlo. He's got a beautiful book on this question. Laszlo ha escrito un libro sobre esto. Tiene un libro maravilloso que son que por eso le voy a pasar el micrófono a Laszlo. Thank you for the opportunity again. So yes, this is one of my mantra. You know, it's every day I want to talk about it because the biggest mistake that the leaders did. Esto es una de las cosas que es como mi mantra, realmente es una de las cosas que me gusta porque en mi libro hablo de los mayores errores que los networkers cometen. So they spend their limited business time with those people who don't want to make money. Así que uno de los mayores errores es que la gente gasta muchísimo tiempo, invierte muchísimo tiempo en aquellos que te hacen perder tu energía y que realmente no son aquellos que van a desarrollar tu negocio. It is a holiday. It's not a natural building. Y para ellos es como una fiesta, no es algo que les interese. So please focus and please spend your limited business time only with those people who really want to make money. Así que lo más importante es que te enfoques en aquellos que realmente no te hacen perder tu tiempo y que te van a hacer ganar tiempo. Please check your calendar. What happened in the last week? Por favor, revisa tu calendario. ¿Qué ha ocurrido en la última semana? How used your limited business time? ¿Cómo has utilizado el tiempo limitado que tienes para tu negocio? And you can see your mistake. Y viendo sencillamente tu agenda, puedes ver dónde están tus errores. That's it, really simple. Así que eso es todo, muy sencillo. Thank you so much. Next question. I will add one more point because there's so much. Like he said, get those people who wants to do the business. So basically you need to get 20, start with 6, then another 4, and another 5, another 5. Now, who are these people? That is important. Voy a agregar un punto más y como dijimos, lo más importante es que nos enfoquemos en aquellos que nos van a ayudar y que realmente les interesa desarrollar este negocio. Primero vamos a enfocarnos en 6, después en 4, después en 5 y en otros 5. Y esos son los que nos van a hacer llegar a Embajador Corona. A lot of people ask this question, okay, how to motivate those people whom I'm getting in my team? Y mucha gente me pregunta la misma pregunta, ¿cómo hago para motivar a esta gente que está en mi equipo? So remember, you cannot motivate anybody. Así que recuerda, no puedes motivar a nadie. But you can see a motivated person. Pero sí, realmente puedes identificar una persona motivada. And then get him into your team. Así que haz que esa persona esté en tu equipo. And make sure he does not get demotivated. Y logra que esa persona no se desmotive. If he has come to earn $1,000, si esa persona llega a ganar $1,000, so your focus should be to make sure that he earns $1,000. Así que tu foco debe ser en ese momento hacer que esa persona se motive porque ya alcanzó los primeros $1,000. And he'll be there. Y una vez que lo logres, va a estar ahí. So that is very important. Get a motivated person in your team. Lo más importante entonces es ten gente motivada en tu equipo. Right. Thank you so much. Next question from Ecuador, Mr. Guillermo Sweet.
Morning. Congratulations to Mr. Fatemy, Mr. Laszlo. I would like to know your opinion about how to be different in promotion and stop to look like other MLM leaders. How to be different? So again, I'll give the honor to Laszlo, and then I will answer. Nuevo, because that is, he said that you have to be different. So he has got the answer to that, right? And I'll talk about something else. Muy bien, le voy a dar la pregunta. La pregunta, perdón, para aquellos que no están leyendo el chat, es buenos días, felicitaciones a todos. Quisiera saber su opinión acerca de ser original en el tipo de promoción y dejar de parecerse a otras marcas y líderes de otros multiniveles. La pregunta viene de Guillermo Suet de Ecuador, nuestro gran amigo Guillermo, para quien mando un saludo. Okay, so don't worry about it because we are different. We are already different than other MLM company. I joined the DXN because the DXN is a Ganoderma cafe company. So this is the main. It was my main point, main decision. Is why I joined the DXN, and you know it's everybody drinks coffee, and we have the best coffee. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que no tenemos que preocuparnos por ser diferentes a otros líderes de otros multiniveles, porque ya de hecho somos diferentes a otras compañías multinivel. Lo primero que me trajo a DXN es que DXN es la compañía del café y todo el mundo bebe café. Así que por eso somos diferentes. So it's really simple. Everybody drinks coffee. Everybody knows people who drinks coffee. So it is a simplicity. Así que es muy sencillo. Todo el mundo bebe café, todo el mundo conoce a alguien que le gusta el café, con lo cual lo más importante es que DXN es simple, la simplicidad. And everybody can talk about the coffee. Y por supuesto, podemos comenzar hablando del café. Sí. Así que hazlo sencillo. Muy bien, eso es todo. Mr. Fatemy. I call you William because that name is very difficult. I've been always trying to get your name Guillermo. So it's William. You are a good leader. Yo te llamo William porque para mí es muy difícil pronunciar tu nombre, Guillermo. Así que por eso para mí eres Guillermo. So I've been seeing you for almost over 10 years. Yo te he visto por al menos 10 años. In the cruise, I've seen you. In some other places, you are always with the camera. En los cruceros tú siempre estás. Y te he visto en muchos sitios siempre con una cámara. So you are yourself very different person. Así que tú eres una persona ya de por sí diferente. But I will add to what Laszlo said. Así que yo agregaría lo que dices, Laszlo. Everybody in DXN has got his own story. Todo el mundo en DXN tiene su propia historia. So when Laszlo joined, then it was all his website around coffee. The background was brown. Everything was about coffee. That's how he stood out in the crowd. Me acuerdo cuando Laszlo se unió a DXN y todo era acerca de café. Su página web era marrón, todo era café, y ese era su sello. So every one of you all, right now, there are 54 people who is watching us. Así que todos nosotros, en este momento en Zoom hay 54 personas que nos están escuchando. So what is your story? ¿Cuál es tu historia? Everyone, can be a similar story, but your story is completely different. Cada uno de nosotros puede ser que tengamos muchas similitudes, pero realmente cada historia es diferente. In English, there is a cliche, there is a proverb called facts tell, story sells. En inglés hay un proverbio que dice los hechos cuentan, las historias venden. So if you are talking about Ganoderma and spirulina, these are all facts. Así que si hablas de Ganoderma, de spirulina, hablas de hechos. DXN company, huge company, 10 million people, 1.5 billion, this thing, so many current ambassadors. These are all facts.
Así que si hablamos de XN, estamos hablando de ventas de 1.3 millones de dólares, de 10 millones de miembros. Todo eso son hechos. When you tell your simple story, Pero sin embargo, cuando tú compartes tu historia, what that product did to you, lo que el producto hizo en ti, what that business did to you, lo que el negocio hizo en ti, that is what people listen and get attracted to. realmente eso es lo que la gente escucha y lo que le atrae. I will again say one very important proverb in English, Así que me gustaría decir también un proverbio más en inglés. and that proverb is, nothing succeeds like success. El proverbio es, nada es tan exitoso como tu propio éxito. So in order for you to stand out, Así que para poder levantarte, you have to work hard to become successful. tienes que, lo primero que hacer es trabajar duro para ser exitoso. When you become successful, Cuando tú eres exitoso, when you become a diamond with cuando 6 people. te hagas diamante con 6 agentes estrellas, So what will happen? These people will try to become diamond. ¿qué harán estas 6 personas? Ellos también van a intentar ser diamantes. This is what is very important. Así Your que, success, you have to work very, very hard to become successful, to attract success. así que para ser exitoso, lo primero que tenemos que trabajar nosotros para ser exitosos, para hacer que los demás lo sean. Hope I've answered your question, and Laszlo answered your question, Guillermo. Espero, Guillermo, que Laszlo y yo hayamos respondido a tu pregunta, Guillermo. All right, just a couple of questions or one question to finish, because I know it's very, very late in Dubai. I thank you for this time, especially at night time. So they are asking if the book is available in Spanish, and of course, I can just send me a message. Some members have some book from Mr. Laszlo, and also just be in touch with me and I can do it. Lo que le estoy diciendo es que para aquellas personas interesadas en el libro de Mr. Laszlo o el libro de Mr. Fatemy, si bien no lo vende de XN, pero con muchísimo gusto me escriben o me mandan un correo y yo puedo decirles cómo conseguirlos fácilmente. Patricia, me escribes y con muchísimo gusto te doy los datos del libro, and they are asking if it's available in Kindle, the book. No, it's not. A publisher did not put it in the Kindle. No, están publicados y sí están publicados en español. And again, thank you to my mentors from Guillermo, Mr. Fatemy, Mr. Laszlo, and again, as I told you from the beginning, this was a very, very special night. I'm really thankful to Mr. Laszlo, our Crown Ambassador in Europe, Mr. Fatemy. I met you 3 years ago, and you was one of my inspirations in this business. And I really thank you. And I remember in that night when we were walking down the alley, we took a picture also. I've got a special picture with you. Yes. You know, you both know that Spain is your house, and we really thank from the bottom of our heart. I love Spain. The beauty of that country is it has got a lot of art, a lot of culture, and people are very loving people. I hope next year we can come back to normality. Definitely. Estoy dando las gracias una vez más a Mr. Laszlo, nuestro embajador Corona de Europa, que siempre está para ayudarnos, para apoyarnos, para darnos su guía y realmente es maravilloso trabajar con él. Así que muchísimas gracias. Thank you, Mr. Laszlo, because you are always there to support, to help, to work together, and it's fantastic to work close to you. And also, muchas gracias a Mr. Fatemy. Me acuerdo que lo conocí hace casi 4 años cuando empecé en esta compañía. Siempre ha sido una persona con la cual he contado y con la cual esta noche hemos compartido muchísimas aprendizajes y muchísimos momentos maravillosos. Gracias de corazón a
ellos, gracias a cada uno de vosotros por estar aquí esta tarde, esta noche con nosotros. Gracias a aquellas personas que nos acompañan desde Latinoamérica por estar haciendo un mundo, un mercado. Y realmente, como dije anteriormente, esto está publicado en Facebook, en nuestra página de DXN Spain, y lo pueden compartir en cualquier momento. Thank you very much. Thank you all, and have a good night. Thank you, bye. Thank you. Bye-bye. God bless you all. God bless you.